Hola, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga de 77 Fit Media para responder a la pregunta de si se puede ser entrenador de CrossFit sin haber sido atleta. Primero de todo, y como siempre, habrá que diferenciar entre los dos tipos de CrossFit, que es el problema endémico de esta palabra llamada CrossFit. ¿CrossFit de competición o CrossFit de clases? Pues bien, para mí, como mínimo en este segundo grupo de CrossFit de clases, la respuesta es mucho más fácil o menos compleja. Rotundamente sí, puedes ser buen entrenador de clases sin haber sido nunca atleta de CrossFit. Y tampoco voy a caer en esa generalización que dice que los competidores de CrossFit no son buenos entrenadores. Hay competidores que son buenos coaches y hay competidores que son malos coaches y hay no competidores que son buenos coaches y no competidores que son malos coaches. Lo que hace falta para ser buen coach, y supongo que algún día hablaremos de ello, no tiene nada que ver con tu rendimiento en un throwdown. Ahora bien, aquí viene la pregunta compleja. ¿Se puede ser un buen entrenador de atletas sin haber sido nunca atleta? Pues ya sabéis que el tema es complejo y la respuesta no puede ser ni sí ni no. Primero de todo, deberíamos definir qué significa o qué se espera de la figura del entrenador. Mi opinión es que a día de hoy la figura del entrenador en CrossFit está demasiado centrada en la programación y demasiado poco centrada en el coaching, como mínimo en este país. ¿Estoy diciendo que la programación no sea muy importante o no sea tan importante? No, y que quede claro, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la programación no debería valorarse como una variable en el desarrollo del atleta. Creo que la programación se debería dar por hecha que es buena. Es como ir a un restaurante y destacar que los cubiertos estaban limpios. Es algo que no se debería ni tan siquiera contemplar que pudiera o no pudiera ocurrir. Ahora, cabría responder a la pregunta ¿qué es una buena programación? Que esto sí que da para un libro. Pero bueno, pongamos que partimos de esa base. La programación tiene que ser buena sí o sí. Y a partir de aquí, pues una programación buena puede programar 3 de 5 de back squat o 5 de 3 de back squat. Entended esto como una metáfora. Pero bueno, pongamos que hay un puñado de buenas programaciones en este país. Es a partir de aquí en adelante donde empieza el coaching y donde creo que el entrenador empieza a ser útil. Entonces, ¿qué cosas se esperan de este entrenador? Pues bien, yo las he agrupado en 3 grupos. La primera, la propia programación. Y creo que en este sentido es como mínimo imprescindible que tu entrenador haga CrossFit, por supuesto, e incluso necesario o interesante, no sé si imprescindible, que tu entrenador haya hecho o haya entrenado como un atleta de competición. Creo que es necesario que entienda esos volúmenes y esas intensidades. Esto no es patrimonio del CrossFit. Esto ocurre prácticamente, no lo sé, habrá casos que no me imagino, pero no se me ocurre un entrenador de MMA que no haya recibido hostias, no se me ocurre un entrenador de fútbol que no haya jugado a fútbol, ni se me ocurre un entrenador de básquet que no haya jugado a básquet. Luego miraremos a qué nivel, que esta es la pregunta. ¿Hace falta que un entrenador de CrossFit de competición haya sido atleta de competición? Luego miraremos a qué nivel, pero como mínimo practicar el deporte creo que es necesario. Segunda cosa que se espera del entrenador, coaching, es decir, que entienda al atleta. Creo que el entrenador tiene que ser esa figura que uno te ayuda a interpretar el deporte, te ayuda a entender el deporte más allá de la lectura de la pizarra, y dos, que sea ese apoyo en momentos en los que necesitas un apoyo. En ese sentido, lo he dicho 1000 veces, cualquier programación buena de las que he dicho, de ese puñado que hay en España, te podría hacer mejorar tu fitness, tu capacidad, digamos, pero no todos los entrenadores tienen la capacidad de hacerte mejorar tu CrossFit, es decir, cómo interpretas este deporte y cómo lo ejecutas. Porque para mejorar tu CrossFit no solo requiere de tener un grupo de WhatsApp o en una aplicación en la que todo el mundo pone sus resultados y el análisis o la interpretación de los resultados del día es algo así como te han faltado cojones y esto es así, o no te lo has creído, en plan, ok, no me lo he creído, como si fuera metafísica, como si fuera magia, o te has cagado, ¿no? Muchas veces te has cagado en el web de hoy, vale. Creo que el análisis del entrenador tiene que ser un poco más sesudo, un poco más transversal, es decir, que pueda ser aplicable y útil en otros contextos que no sea en ese mismo WOD. Y respondiendo a la pregunta, no. Creo que no hace falta haber competido en CrossFit para ser capaz de observar esa segunda capa. Insisto, una primera capa en la que he petado de grip o he petado de lumbar o me han faltado cojones, muy bien, perfecto, pasemos, pero luego hay una segunda capa en la que se pueden observar otro tipo de cosas, como por ejemplo
que de todos los resultados del día todo el mundo ha pinchado en la ronda 4 y era un WOD de 5 rondas, eso no es casualidad, por ejemplo. Son cosas que mis atletas están hartos de escucharme. Y me da como cosa hasta decirlas porque sé que voy a ser un pesado, pero bueno, no tengo por qué pensar que este vídeo lo van a ver solo atletas del FIT. O que, por ejemplo, el formato de un WOD penaliza directamente la ejecución del mismo. No es lo mismo hacer 3 rondas iguales que un 21-15-9. Y eso os lo digo por experiencia de recibir 50 feedbacks por semana, aprox, y ver que en WODs de 3 rondas exactas es mucho más fácil encontrar el ritmo al que quieres ir que en 21-15-9, que de repente la ronda de 15 se asemeja mucho a la 21, cuando en realidad tiene muchas menos repeticiones que la 21 y debería ser mucho más rápida que la 21. Entonces, sí, el formato del WOD afecta directamente a la ejecución del WOD, y eso son cosas que trascienden me han faltado cojones, el 3-2-1, yo me inmolo y a ver lo que pasa. Eso está bien, es necesario, pero creo que una segunda capa de interpretación le da mucha más riqueza al atleta, le da mucho más bagaje al atleta, y esa sí es la figura del coach. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hace falta haber competido en CrossFit para observar esa segunda capa? Para mí la respuesta es no, no hace falta haber competido en CrossFit. Hace falta estar en contacto con la competición, de alguna forma, hace falta capacidad de interpretación, hace falta capacidad de abstracción, hace falta intuición y hace falta comunicación con el atleta, pero no hace falta haber competido, haber sido atleta de CrossFit Elite. Y tercera y última cosa que creo que se espera de un entrenador es en performance, es decir, ya in situ. Pongamos que tenemos primero el entreno que te escribe, luego el coaching que te da habitualmente y luego el coaching in situ, el coaching ya en performance, que puede ser presencial o a distancia, pero el coaching que te da a la hora de plantear una competición presencial. Y aquí nos empezamos a encontrar con problemas. Mirad, yo insisto mucho en clases, incluso cuando montamos la competición interna del box, que compita, que la gente compita, que se exponga. Porque me he dado cuenta también a lo largo de todos estos años que cuando te vas a enfrentar a un reto real, es decir, es salir de tu zona de confort, como es una competición, que sea la mierda competición interna que montamos nosotros, da igual, para ellos es la final del mundial. De repente empiezan a salir cosas de ti que están en ti, o sea, están aquí dentro escondidas, pero en tu día a día las tienes muy bien controladas. Esos miedos, esas inseguridades empiezan a aflorar. De repente no quieres competir, de repente no quieres estar en la categoría que te he puesto y me pides por favor que te baje a Scalet, de repente te duele todo el cuerpo, ¿no? Estabas perfecto, llevabas un año perfecto, de repente te duele rodilla y hombro. ¿Cómo puede ser, no? O sea, empiezan a salir cosas. Y eso le sucede a los atletas de más alto nivel, le sucede a los atletas de mínimo nivel, le sucede a todos los atletas que hay entre medio. Y eso sucede cuando compites, eso sucede cuando sales de tu zona de confort. Y creo que un entrenador tiene que saber interpretar esto, tiene que saber leer esto. Y la única forma de saberlo es haber competido a un nivel alto. Pero ahora viene la trampa. Creo que tampoco es patrimonio del CrossFit, quiero decir. Cualquier entrenador que haya estado muy en contacto con la alta competición del deporte que sea, o sea, me fiaría mucho de alguien que haya sido un entrenador muy bueno de MMA para que me aconsejara en esta situación, porque no creo que lo que suceda al crossfitter sea tan distinto a lo que le sucede a un peleador de MMA. Pero aquí sí que creo que hay una serie de cosas, así como la programación puede ser buena y no haber competido, el coaching en el día a día puede ser bueno y no haber competido nunca. Creo que hay cosas que solo se dan en competición y cuanto más nivel mejor, y ahí sí que se nota mucho quién ha estado expuesto a esos niveles y quién no. Ahora bien, la realidad es que para llegar a conocer todo esto no hace falta haber competido en CrossFit, pero a día de hoy la única forma que tenemos de haber llegado ahí en CrossFit es haber competido en CrossFit. Me explico con esto. Cualquier deporte más o menos que nos podamos imaginar, con más de 100 años de historia y un proceso formativo muy claro desde 3-4 años hasta profesionales, el propio entrenador puede pasar por ese proceso formativo sin haber sido un deportista de élite de ese deporte. Tú puedes empezar entrenando a cadetes en fútbol y acabar entrenando a los mejores futbolistas del mundo. Es un caso raro, pero podría pasar. Y podrías ir aprendiendo categoría a categoría, ir formándote durante 15 años de categorías cada vez más difíciles, hasta amateurs, profesionales de más rango nivel y profesionales de más top nivel, y llevar 20 años entrenando hasta cuando te llega tu momento de entrenar a profesionales élite. Eso puede ocurrir. En CrossFit ese proceso formativo no sucede. Entonces, la única manera de poder llegar a entrenar a crossfitters de élite teniendo un bagaje muy grande detrás es haber sido tú crossfitter de élite, porque no has podido pasar por el proceso formativo previo con categorías inferiores de momento. Vamos a esperar 50 años a ver qué ocurre. Supongo que por esto se tiende a pensar que para ser buen entrenador de CrossFit élite tienes que haber sido atleta élite. Tiene lógica, por supuesto, puede ayudarte,
pero hay otras fórmulas de entender, al final el punto del vídeo es este, hay otras fórmulas de entender qué cosas ocurren en el deporte de élite. Y en otros deportes como el fútbol o el básquet estamos hartos de ver grandes jugadores fracasando como entrenadores y jugadores mediocres que ni siquiera sabemos que habían jugado a fútbol triunfando en equipos grandes. Y finalmente, antes de acabar, porque iba en el coche pensando también sobre este vídeo y se me ha ocurrido una pequeña reflexión final que puede no tener mucho que ver con el vídeo, pero bueno, y es que sé que este canal podría ser mucho más exitoso en términos numéricos, ¿no? Si es que el éxito se puede cuantificar en suscriptores y views, ¿no? Si yo saliera aquí y dijera, ¿se puede ser gran entrenador de CrossFit sin haber competido nunca en CrossFit? No se puede. La única forma es haber sido atleta y cuanto mejor atleta, mejor. Y luego ahí ya tengo pues a una serie de entrenadores a mi favor, tal, y otra serie de entrenadores que no han competido nunca en CrossFit a mi contra. Yo siento aquí una verdad en mármol inequívoca que no entiende de grises, que es sí o no, y luego tengo un bando a favor mío, otro en contra, y venga, a luchar entre todos. Y por supuesto, soy consciente que eso da más suscriptores, y da más views, y da mucha más repercusión. Pero es que no es la puta verdad, es que no es la verdad. Y no quiero salir aquí a decir cosas que no creo que sean ciertas. Ahí puede ayudar a haber competido en CrossFit, como puede ser irrelevante, puedes llegar al mismo sitio a través de otros caminos. Pero soy muy consciente de que YouTube no premia esto, o no lo premia tanto. A lo mejor sí que lo premia en determinados aspectos, pero no lo premia tanto. Premiaría mucho más la verdad indiscutible y tal, pero bueno, los que hayáis llegado aquí es porque os interesa un grado más de abstracción, un grado más de análisis que no sea el simple, pues sí, pues no, fuera. Así que si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco mucho porque significa que estamos más o menos en una onda similar, lo cual lo agradezco mucho. Y por supuesto os dejo aquí mis redes sociales por si queréis comentar cualquier cosa. Y si ya que habéis llegado aquí y os ha gustado el vídeo, haced un comentario y suscribíos. ¡Chao!